universidad apostamos por la ciencia, lo cual quiere decir que... Eskerrik asko, errektorea, diputatu anderea, Emakunde zuzendaria, lagunok, egunon guztioi. Eta zorionak sarituei, Laura eta Susana. Eta zorionak baita ere urtero Adabairon saria posible egiten duzuen guztioi. Honelako sariak, honelako ekitaldiak beharrezkoak dira emakumeak zientzian eta teknologian duten presentzia eta duten ikuskagarritasuna bultzatzeko. Gaur egun, oraindik ere, erreferenteak falta zaizkie emakume gazteei arlo honetan. Ez emakume zientzialariak ez dagoelako, baizik eta zaila egiten zaielako hauek ikustea. Erreferenteak izatea guztiz beharrezkoa da, zientzia eurentzako eremua ere badela sentitu dezaten. Es importante, como digo, visibilizar a las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología para que las chicas jóvenes tengan referentes que les animen a apostar por la ciencia. Es importante dar voz a las mujeres que hoy protagonizan el mundo de la ciencia porque su visibilidad permitirá que las mujeres que vienen por detrás puedan considerar como opción posibles ser científicas, matemáticas, astrónomas, físicas o lo que quieran ser. No es fácil que una chica elija estudios de carácter científico si le han hecho creer que no es un ámbito que le corresponde o si no le han animado lo suficiente. Lo decían antes Susana, lo decía también Teresa. Para que progresen asignaturas que, bueno, en principio parece que están orientadas únicamente a los chicos, ¿no? O si no encuentra en los libros de texto referentes de mujeres científicas. No es fácil mientras existe una brecha de género en la elección de los estudios, generada sobre todo por los roles y los estereotipos de género que limitan a los chicos y a las chicas la posibilidad de elegir libremente sus estudios. Y esto lo tenemos que hacer desde las edades más tempranas, sin prejuicios, con una metodología basada en el empoderamiento personal. Y por eso es importante este premio, porque da protagonismo todos los años a mujeres que se dedican y que destacan en el mundo de la ciencia ayudando a su visibilización y su prestigio. Y hoy hemos tenido dos ejemplos muy brillantes. Porque para nosotras es importante impulsar una sociedad más justa e igualitaria, en el que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Y esto trata de tener eso, las mismas oportunidades, independientemente del sexo con el que hayamos nacido. Y para ello es preciso un cambio de valores, para que la igualdad llegue gradualmente a las aulas y nuestras hijas, nuestros jóvenes, puedan orientar su futuro profesional asociado a las nuevas oportunidades en un mundo cada vez más digital, en un contexto cada vez más tecnológico. Yo finalizo y felicito tanto a la Universidad de Deusto y a todas las entidades e instituciones que apoyan esta iniciativa, porque para que las niñas tengan esos referentes femeninos de éxito en las que proyectar su futuro. Reitero mi felicitación a Laura y a Susana, porque debemos seguir trabajando en equipo. Lo decíamos antes, el equipo es fundamental. Este acto, este premio, no podría llevarse adelante sin la colaboración de muchas instituciones del ámbito educativo, de la universidad y de las empresas. Y yo creo que desde todos los ámbitos es preciso que tengamos la capacidad de allanar el camino para que los chicos y las chicas, para que las mujeres y los hombres puedan decidir su futuro en libertad. Mi esker.